Sí. Laódice, no sé cómo se pronunciaría, pero ella era esposa, mujer, estaba casada, con Antíoco II, que era un gobernante sirio que sobre el año 250 a.C. conquistó esta ciudad y como acto romántico, heroico, le cambió el nombre que tenía antes por Laódice. Por eso se llama la ciudad Laodicea, más o menos desde el año 250 a.C. Es una iglesia, está en Laodicea, que en el Nuevo Testamento pareciera que solo destaca, digamos, ahí en este momento en el Apocalipsis, pero lo cierto es que si lees con cuidado la carta a Colosenses, en los últimos versículos de la carta prácticamente, descubres que dónde está la iglesia y con qué iglesias está emparentada. Os voy a leer Colosenses capítulo 4 del 13 al 16. Dice: porque soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros, está hablando Pablo de otra persona en este momento, dice, y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Dice que esta persona tiene interés por vosotros, iglesia en Colosas, por la iglesia de Laodicea y por la iglesia de Hierápolis, por tres iglesias que por alguna razón están emparentadas. Luego saluda a más gente y dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, Colosenses, se ha leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Es decir, que la carta a los colosenses no estaba destinada solo para que fuera leída en la iglesia de Colosas. Era una carta circular, una carta que Pablo escribe para varias iglesias. Y añade, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea, que no se refiere al texto que hay en Apocalipsis, sino que hay una carta que no tenemos, que fue escrita para la iglesia de la Odisea y que Pablo también le dijo, y que esa carta sea leída entre vosotros. Estas tres iglesias, Hierápolis, Laodicea y Colosas, lo que tienen en común es una ubicación geográfica. Las tres están en un valle, juntas, donde hay un río que se llama Lico, es el valle del Lico, como se llama, y para que os hagáis una idea, entre las ciudades había 10 y 17 kilómetros de distancia, es decir, como ir de aquí a Marratxí o ir de aquí a Santa María, ¿vale? Tres ciudades que estaban en una ubicación muy cercana. Pensad que en esta época, donde no se circula en coche, la gente lo que hace es transitar a pie o a caballo o con un carromato, estamos hablando de distancias muy asequibles, 2 horas, 3 horas. Nosotros podríamos caminar eso, la gente de esta época, que tenían mejor tono físico en sus piernas, porque caminaban mucho más que nosotros, esto era un camino corto, ¿vale? Tres ciudades que estaban muy juntas. No voy a deciros mucho sobre la ciudad, pero hay 2 o 3 datos que sí los voy a mencionar porque son importantes y lo averiguaremos más adelante en el texto. Esta ciudad era el centro financiero de la región. Era donde estaban los bancos, las riquezas, el oro, era la ciudad más rica de esta región, ¿vale? Y su principal industria comercial era el tejido. Tenían muchas ovejas negras, que daban lana negra y eran famosos por hacer tejidos de color negro, que no eran tan habituales. Y la otra razón por la que eran muy conocidos era por su escuela de medicina. Habían ido desarrollando tecnología médica puntera en su época, en ese momento, en ese lugar, y sobre todo habían descubierto cómo trabajar una piedra, convirtiéndola en polvo y utilizándola para enfermedades del ojo. Puede parecer un dato así al tuntún, pero cuando veamos la carta descubriréis que no es casualidad. Cuando en el año 60 aproximadamente se envía la carta a Colosas y la carta a la Odisea de la que se habla en esos versículos que os acabo de leer, curiosamente, en esa época se produjo un terremoto muy grande, del que tenemos registro extrabíblico, que destruyó varias ciudades, entre ellas la Odisea, quedó completamente destruida. Era una ciudad del Imperio Romano. Hierápolis también salió muy mal parada. Y lo cierto es que esta ciudad tenía tanta gente adinerada que, a pesar de que el terremoto derrulló casi toda la ciudad y el Imperio Romano se propuso enviar dinero a la región para reconstruir, en la Odisea dijeron, no necesitamos vuestro dinero. Reconstruyeron su ciudad solitos, con su propio dinero, y pusieron dinero para la reconstrucción de Hierápolis. Eso nos hace darnos cuenta del nivel de riqueza que tenían, porque acababa de ser destruida la ciudad,
lo que quiere decir que acaba de ser estudio también. Tu modo de vida, no ibas a ganar dinero por un tiempo, porque hasta que levantaras todo, aparte de los gastos, implica la no entrada de dinero, y financiaron la reconstrucción de su propia ciudad y de otras. Eso te da una idea del nivel económico que tenía esta ciudad. Al principio de la carta, sabéis que todas las cartas, ya es el 7º domingo que estamos hablando de estas cartas, sabéis que casi siempre hay una presentación de la persona que va a hablar. Es decir, Jesús va a empezar a hablar en el versículo 15. Antes se van a nombrar algunas características, algunos nombres de él. En esta carta se habla del el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Voy a decir poquito también sobre esto, porque hemos ido acumulando información semana tras semana. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que a Jesús se le llama el Amén. Es la única. De hecho, en las otras veces que en Apocalipsis aparece la palabra amén, aparece en la manera en la que tú la utilizas habitualmente. Al final de una oración o para decir sí, así sea. Pero es la única vez que se le está llamando el amén. De hecho, muchos biblistas unen esto con lo de testigo fiel y verdadero como si fueran sinónimos. Es decir, el amén es aquel que lo que dice se cumple, ¿no? Es un testigo fiel y verdadero. Podemos fiarnos de su palabra. Lo que él dice, de hecho, no necesita un amén detrás, porque él es el amén. ¿Te das cuenta? Nosotros decimos amén a palabras imperfectas, de personas imperfectas, en la expectativa de que aquel que es el amén escuche nuestro amén. Pero sus palabras no exigen ni piden ningún amén. Él es el amén. Lo que él dice es, su sí es sí y su no es no. Él es un testigo fiel y verdadero. Solo os comento algo sobre la tercera de las menciones que hacen de él y veis de nuevo la relación que tiene con Colosenses. Si conoces la carta a Colosenses, en su primer capítulo hay un himno cristológico, hay 3 en el Nuevo Testamento, este es uno de los más importantes, donde se dicen cosas como que Jesús es el primogénito de la creación. ¿Has oído esta frase? ¿La recuerdas? Está en Colosenses. Bueno, aquí en esta carta a la Odisea, que imagino que estando en la misma región serían cartas con temas comunes, es decir, cosas que se escriben a colosenses, probablemente en esa carta de los años 60 se le escribió también a los laodicenses, pues va a decir el autor de esta carta, o sea, Juan, en esta visión, poniendo las palabras en boca de Jesús, va a decir principio de la creación de Dios. Y fíjate cómo suma elementos que ya hemos oído en estos primeros capítulos de Apocalipsis, que Él es el alfa y la omega. Él es el principio, Él es el primero y el postrero. Son cosas que están en el capítulo 1, el capítulo 2. Él es el principio de la creación de Dios. Y es interesante que le diga esto a los laodicenses. Es algo que ya se les había dicho 40 años antes. Ya Pablo les había escrito con estos temas. Os digo, antes de entrar a las palabras de Jesús, para concluir, que, no sé si habéis notado, que en esta carta no hay ningún elogio. 0 elogios. Es una carta dura. No porque otras cartas no lo sean. Cuando hemos leído la carta a Sardis o a Filadelfia, bueno, Filadelfia es un poco más simpática, o a Pérgamo o a Tiatira, Jesús tiene palabras a veces duras para nosotros, palabras difíciles de digerir, pero en casi todas las cartas hay elogios también. Pero esto, bien por ti, lo estás haciendo bien, retén esto, estás haciendo lo otro, bien, cosas buenas. A los laodicenses, ni una. Es quizá una de las cosas más difíciles de digerir de esta carta. Lo que no está. Alguna palabra de, oye, esto lo estás haciendo bien. Esto no está. Sin embargo, nos encontramos probablemente con el reproche más duro o más severo de todas las cartas. Mira, versículo 15, ahí empieza a hablar Jesús. Y la primera frase, sé tus obras o conozco tus obras, a estas alturas os habréis dado cuenta que es una frase muy común en las cartas Apocalipsis. De hecho, te lo resumo, hay 7 cartas, en 6 de ellas se dice en algún momento, sé tus obras o conozco tus obras. Ahora, no para todas tiene el mismo valor. 4 de esas 6 veces es una mención positiva, es decir, conozco tus obras, sé que estás currándotelo, lo estás haciendo bien, estás reteniendo mi nombre, estás esforzándote por esto, por lo otro. O sea, es un sentido positivo. Conozco tus obras. Hay 2 iglesias a las que el sentido no es positivo, sino negativo. Oye, que sé lo que estás haciendo. O sea, no me vengas con historias. Sé
qué obras estás haciendo en verdad. Una de esas dos cartas es la Odisea, la otra es Sardis. Así que el texto empieza de una forma ya negativa. Sé lo que estás haciendo. Es como si alguien pretendiera presentarte una vida diferente a la que en verdad está viviendo. Yo sé cuáles son tus obras. E inmediatamente viene una de las frases más famosas del Nuevo Testamento. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, ojalá fueras frío caliente, así que como eres tibio y no frío caliente, te vomitaré de mi boca. Una frase muy dura. Bueno, le dije a mi amigo Josué, que supongo que está en el segundo culto, que no diría esto, pero lo tengo que decir. Josué estuvo de luna de miel en Pamukkale o Pumácale o algo así, hemos estado toda la semana con el nombrecito, que son las fuentes termales que están ubicadas geográficamente donde estaba la ciudad de Hierápolis. Ahí hay fuentes termales y el agua de la región provenía de esas fuentes termales. Lo que pasa es que ya te he informado antes que hay una distancia como de aquí a Santa María o de aquí a Marrachí entre las ciudades. Esas aguas termales que salían calientes allí, en Hierápolis, cuando llegaban a la Odisea ya no tenían la misma temperatura, pero tampoco estaban frías. Ahora, el agua tiene muchas funciones, pero esencialmente tenía dos funciones. El agua fresquita para hidratarse o el agua caliente por razones médicas. Recordad que en la Odisea había una escuela de medicina y trabajaban mucho todo lo que tenía que ver con el uso del agua caliente para razones médicas. Sin ir más lejos, nosotros sabemos todavía con toda la tecnología que hay hoy que muchas veces una molestia estomacal con alguna infusión con agua caliente suele ayudarnos a rebajar una acidez o sea, podemos entender estos conceptos. Ahora, el agua tibia, pues ni lo uno ni lo otro. Ni te refresca, aunque te va a hidratar igualmente, seamos honestos. El agua va a entrar en tu cuerpo y va a hacer lo que necesita, va a ir a las células, pero no te hidrata, tú no tienes una buena sensación bebiéndola y médicamente tampoco es lo mejor. Ahora, si indagáis un poquito en las cuestiones del agua en esa región, descubrimos que es un agua que tiene mucho carbonato de calcio, palabrejas. Cuando tú compras productos, ¿sabes cuando compras productos en el supermercado y te pones a mirar a ver cuánto azúcar lleva? Ahí empiezas a ver E415, E223, E4244. Y dices, cuantas más cosas de estas, peor, sueles pensar, ¿no? Desde tu ignorancia de, bueno, pues cuando veas E170, acuérdate que es las aguas de la Odisea, ¿vale? E170 es carbonato de calcio. Y resulta que beber agua tibia, que tiene un alto contenido en carbonato de calcio, puede, no es médicamente si una cosa sucede, la otra sucede, pero puede llegar a producir hasta vómito. Es tan desagradable el alto contenido en cal que tiene que, según cómo, puede llegar a producir vómitos a una persona. Ya estás viendo por dónde voy. Las palabras que elige Jesús son palabras, como también veíamos las semanas anteriores, que las personas a las que se está dirigiendo pueden entender mejor que nadie. Les está hablando en un lenguaje, con metáforas, con imágenes a las que ellos están acostumbrados, porque en tu crecimiento viviendo en la Odisea, seguramente en alguna ocasión alguien de la familia había acabado vomitando por tomar las aguas que no debía tomar o de la manera que no debía tomarlas. Así que, cuando vemos este concepto de agua caliente, fría o tibia, podemos pensar en dos cosas. La primera, quizá menos habitual cuando lees libros sobre Apocalipsis o cuando hay reflexiones sobre esto, tiene que ver con la función del agua, que es lo que te estoy hablando primero. Que el agua caliente tiene una función para la cual el agua tibia no acaba de cumplir, que el agua fría tiene una función que el agua tibia no acaba de cumplir. Pero la otra razón, evidentemente, es la metáfora, el simbolismo de la temperatura espiritual. Es decir, los cristianos solemos hablar de estar frío es como estar lejos de Dios, ¿no? Solemos decir esto, no es como un termómetro. Estar caliente es como estar cerca del que es fuego, la llama, tal. Entonces, tibio, fijaos cómo manejamos las palabras. Tibio debería ser mejor que frío, ¿no? O sea, la lógica te dice, bueno, si caliente es estar cerca de Jesús, frío es estar lejos de Jesús, pues mejor tibio que frío. Por lo menos estás a mitad de camino. Eso es lo que pensamos nosotros.
Sin embargo, fijaos las palabras de Jesús. Parece que él está más dispuesto a trabajar con las personas que están bien pegadas a su lado, o está muy dispuesto a llamar la atención a aquellos que están lejos, pero aquellos que están a medio camino como diciendo, sí, pero no, me interesas, pero también me interesa el mundo, tal, tal. Es como que parece que le produce de alguna manera mayor desagrado. Ahora, cuando leemos te vomitaré de tu boca, es una expresión como excesivamente violenta. O sea, ¿no os parece como un poco violento? Es expulsar de tu cuerpo. O sea, de hecho, un vómito es algo muy violento, es traumático para el cuerpo. Hay personas hay gente que lo maneja mejor, digamos, pero hay personas que sufren físicamente muchísimo cuando vomitan. Pero el texto no dice literalmente, te vomitaré de mi boca. No digo el texto en español, digo el texto original. El texto original dice, literalmente, y es un matiz importante, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy a punto. Es una perífrasis verbal griega que no dices lo haré, sino dice estoy en camino a hacerlo. Y lo que te están notificando esa perífrasis es una cuestión temporal. Si recuerdas en la iglesia a Tiatira, en el capítulo 2, en el versículo 21, hablando de Jezabel, ¿recordáis esto? Cuando nos hablan de Jezabel, el versículo dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y traigo esto a colación porque creo que una cosa clave en la comprensión de ese texto es comprender el lapso temporal. No es devaluar ni quitarle importancia a lo que Jesús nos está diciendo, que es que le desagrada profundamente nuestra tibieza. Pero cuando lees te vomitaré de tu boca, dices, bueno, esto aquí ya no hay solución. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, todavía no te he vomitado en mi boca, pero estoy pensándomelo, estoy a punto de. Tienes que reaccionar. Ojalá fueras frío o caliente. Está diciéndote, toma una decisión y sé consecuente con la decisión que tomes. Pero deja de quedarte por ahí en medio, en tierra de nadie, diciendo lo que no es, haciendo lo que no es. Defínete. Define cuál es tu relación conmigo. Sé caliente o sé frío. Pero deja de ser tibio. No sirves ni para refrescar ni para sanar. Defínete. ¿Por qué la iglesia en la Odisea estaba tibia? Con lo que sabemos de la iglesia con el Nuevo Testamento tenemos dos razones. Bueno, el Nuevo Testamento y también con alguna información externa. Dos razones. Número uno, el estado de bienestar, el estado económico de la iglesia. Me adelanto, pero inmediatamente vais a leer que Jesús dice que la iglesia dice, la comunidad dice, algo como, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Este rico no es un concepto etéreo, estamos hablando de riqueza material. Esta iglesia la gente en la ciudad tenía riqueza. Ahora, el estado de bienestar que era imperante en la ciudad, que era notorio, parece que estaba afectando claramente a las personas de la iglesia, a las personas que habían decidido seguir a Jesús. Hablaré un poquito más de riqueza enseguida. Pero hay una segunda razón, y es interesante, y voy a poner un ejemplo con nuestra realidad en España. Y es que hemos dicho desde el principio de la serie que todo el contexto de las cartas está bajo el emperador Domiciano y que hay una persecución general en el imperio que está afectando a las iglesias, y en algunas iglesias locales hemos visto cómo eso se lleva al extremo. Pero no era el caso de todos los sitios. Y curiosamente, en la Odisea, que no hay ningún elogio, pero que sí hay muchos reproches, no había prácticamente ningún tipo de persecución. Parece que las autoridades locales no estaban aplicando eso de Deus Domine, ¿os acordáis? Aquí, o tenían en el centro de la ciudad, tenían un templito para que la gente fuera a adorar a César. No podían, la ley era la ley, pero parece que luego la aplicación de la ley, este ejemplo lo he puesto muchas veces, pero en España la ley te dice que tú no puedes cruzar un semáforo en rojo, pero la comprobación
que hacemos experiencial de la realidad es que tú cruzas el semáforo en rojo delante de la policía y no pasa absolutamente nada. Te puede pasar, porque la ley lo dice, y el policía puede decirte, un momento, usted no ve que el semáforo está en rojo y te puede multar. ¿A alguien le ha pasado? ¿Que le haya multado por ir andando, cruzando un semáforo en rojo? ¿A alguien? Pero es ley. En esta ciudad no había persecución ni religiosa ni política. Y ya puedes estar empezando a atar tus cabos sin que yo te lo diga. Menos persecución, ningún elogio, más reproches. Menos persecución, más apatía espiritual, más tibieza, más indiferencia. Y nosotros yo no estoy predicando esto en un lugar de pobreza. No estoy predicando esto en un lugar de pobreza material. Seguimos, a pesar de las circunstancias, siendo una ubicación geográfica privilegiada, donde las personas tienen, en general, todo lo que necesitan y una gran mayoría de la población tiene muchísimo más de lo que necesita. Y no tenemos mucha persecución. Vamos a hacer puntos de contacto con la iglesia en la Odisea. Versículos 17 y 18 dicen, soy rico, Jesús dice, decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Estas palabras son dichas, como os digo, en el centro financiero de la región. La gente tiene dinero. Estas palabras aparecen en un escrito no bíblico, la diatriba de Epícteto, un filósofo que nació en Hierápolis, ya os he dicho que es una de las ciudades que está ahí. Había un filósofo que había nacido ahí, que era muy conocido en la región y que tiene una frase, literalmente, que dice soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y parece ser, por lo que sabemos históricamente, que esta frase era una frase como un dicho popular. Os fijáis que en el texto está entrecomillado, es decir, el autor, Jesús, está citando esta frase, que es una frase de ellos. Parece que es una frase común entre los ricos del lugar, que la clase alta, somos ricos, no tenemos necesidad. Eso era algo común en la reflexión de ellos. Y de hecho, quizá los ricos hoy no van a decir esto necesariamente, o algunos sí, pero es algo que comúnmente piensan las personas que tienen todas sus necesidades materiales cubiertas. Cuando tú tienes todo lo que necesitas y ya estás comprando de tu tercera y tu cuarta casa y tu sexto coche y tienes lujos que la mayoría no tienen y tienes tu seguridad médica, la pública y la privada y otra y esto y aquello, y vas acumulando, llega un punto que tienes la convicción de que está todo cubierto, de que no tienes necesidad de nada. Y a lo mejor no lo dices así, pero internamente lo piensas un poco, que tú estás cubierto de una manera que otros no están cubiertos. ¿De dónde viene esta frase? ¿Viene de la clase popular? Curiosamente, si estudias a los profetas del Antiguo Testamento y lees Oseas, cuando llegas al capítulo 12, lees lo siguiente. Dice Oseas en el capítulo 12, a un mercader en cuya mano hay balanzas falsas, los mercaderes para hacer trampas hacían que las balanzas no pesaran lo que tenían que pesar para que en el intercambio salieran ganando. O sea, eso era un fraude, era un engaño, ¿no? Bueno, a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho, es decir, el pueblo de Dios, ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo os haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada. Fíjate cómo lo que está sucediendo en el contexto de Oseas, que el pueblo, a través de la extorsión y del fraude, del engaño, se ha enriquecido, pero verbalmente va diciendo, nos hemos enriquecido, pero no tienes... Si me investiga Hacienda, no va a encontrar nada. Todo lo hago correctamente. Cuando en verdad te estás enriqueciendo desde la falsedad, desde la explotación, desde la mentira, desde el fraude, desde el engaño. Esto es lo mismo que encuentras en esta carta a la Odisea, más o menos. Vosotros decís, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
Y os recuerdo un texto en Lucas, capítulo 12. Un rico que dice, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, porque tiene graneros donde ya no le caben todos sus bienes, necesita más almacenes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? La última frase es la más interesante para el contexto que tenemos hoy. Así que el que acumula tesoro para sí, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y es que en la Biblia la enseñanza sobre el dinero y sobre la riqueza es muy amplia y la Biblia enseña claramente que el problema no es y nunca ha sido el dinero. Jamás ha sido la riqueza. Jesús dice, qué difícil es que un rico entre. No dice, no va a entrar ningún rico o no puede entrar. El problema nunca ha sido el dinero, nunca han sido los bienes. El problema es el amor al dinero, el amor a los bienes, y resulta casi imposible acumular bienes sin sentir apego por ellos. Es muy difícil ir acumulando cosas y no ir vinculándote emocionalmente a las cosas que tienes. Cuantas más cosas tienes, más preocupaciones tienes. Más se vincula tu corazón a las cosas que tienes y a tus preocupaciones y más vueltas y vueltas a tu vida en torno a lo material. Lo material no es un problema. Lo material es una necesidad. Y el mismo capítulo 12 de Lucas dice que el Señor sabe que tenemos esas necesidades, hablando del vestido, de la comida. El problema nunca ha sido la riqueza. El problema, como en la Odisea, es tenemos que darnos cuenta de cómo la riqueza nos lleva a esta reflexión tan falsa. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice a los que piensan de esta manera, les dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Si alguien verbalizara esta frase en el presente a otra persona, la ofensa sería tremenda. Seguramente acabarían en un juzgado con una ¿cómo se llama? Ofensa de odio, ¿no? O una reclamación por odio, por injurias. Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, le va a decir Jesús, que compres de mí. Fíjate el lenguaje. Que la gente rica, ¿qué hace? La gente rica compra cosas. Pueden y se dedican a ello. Te aconsejo que compres de mí. Iba a decir 3 cosas. Pero antes, mira el detalle de soy, eres. Soy rico, eres un. Lo que tú dices que tú eres, lo que Jesús dice que eres. Podríamos centrar toda la discusión o todo el debate en el texto en los contenidos concretos de la riqueza y la pobreza, de la relación entre la riqueza material y la pobreza espiritual. Y es uno de los temas. Pero hay un tema ahí que está implícito del que tienes que darte cuenta. Soy. Jesús te dice, eres. Y aquí la clave está en captar bien cuál es tu identidad y quién marca tu identidad. ¿Quién dices tú que eres? ¿Quién dice Jesús que eres? Soy rico y no tengo ninguna necesidad. No, tú eres y Dios te dice, Jesús te dice. La autosuficiencia, el autodesconocimiento, tú no sabes lo que eres porque crees que eres otra cosa, esta confusión de identidad, esta incapacidad que tenemos para pararnos, escuchar lo que Jesús tenga que decir de nosotros, reconocer nuestra identidad y para no hacer eso, plantearnos nosotros nuestra identidad desde cualquier lugar. La riqueza puede ser un lugar, tu posición social, tu clase social. Y le va a decir 5 cosas, pero yo solo quiero que te des cuenta de que las 3 últimas, yo las he llamado la tríada antilaodicana. Es decir, esto se lo está diciendo a la Odisea.
oro, es riqueza. Vestido, la industria principal de la ciudad, es la ropa. Y ceguera, destacados por su escuela médica, especializada en curar enfermedades del ojo. Es decir, de las cosas de las que más orgullosos se sienten en esta ciudad es de su nivel adquisitivo, de su industria de la ropa y de su tecnología médica. Pero Jesús dice, lo que tenéis a mano os está cegando y no os dais cuenta de que no sois ricos, sois pobres y tenéis muchas necesidades. Y os vestís con toda la ropa que construís, que tejéis, que hiláis, que además os da dinero. Pero hay desnudos. Creéis que podéis curar todos los problemas de vista, pero sois unos ciegos. Y son reflexiones duras para nosotros, de pensar que no somos lo que creemos que somos. Pero tenemos que ponernos delante de Jesús. Compra de mí oro refinado por fuego, para que te haga rico. ¿Es que Jesús no quiere que sea rico? Bueno, sí lo quiere, pero no en la manera en la que la mayoría proclaman. La riqueza que Jesús quiere para ti es muy diferente. No es que quiere que pases hambre. No es que quiere que no tengas los recursos básicos en la vida. Claro que quiere y sabe que tienes necesidad de ellos. Pero cuando, por ejemplo, lees 1 de Pedro 1,7, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, pero aunque probado por fuego, sea hallada en resultado de alabanza, gloria, honra en la revelación de Jesucristo. Fíjate cómo le está diciendo, dejad de acumular oro y empezar a acumular un oro que cuando pase por mi fuego no desaparezca. Empezar a acumular oro genuino, fe en mí. Empezad a acumular algo que no vaya a quedarse en esta tierra cuando vosotros paséis. Vuestro oro se va a quedar aquí con vosotros. Vestiduras blancas. Recordáis que su principal tejido era la lana negra, curiosamente. Y estaban muy orgullosos porque era muy difícil hacer ropas negras y muy pocos podían hacerlas. Entonces ellos estaban muy orgullosos de esa ropa negra. Pero dice, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. En el mismo Apocalipsis leéis cosas como, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza, en el capítulo 16. O en el 19, y a ella, a la iglesia, le ha sido concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Compra de mí oro. Jesús está diciendo, compra fe. Adquiere de mí fe verdadera, un oro que va a perdurar. Adquiere de mí no solo ropas, adquiere de mí justicia, santidad, la imagen de ir vestidos de blanco, lo que apunta a todo el libro de Apocalipsis. Justicia, santidad. Lo último, colirio, para ungir tus ojos para que puedas ver. Recordaréis en el capítulo 9 de Juan, ese milagro que sana a un ciego que es ciego de nacimiento y todo el capítulo habla de eso. Y al final del capítulo dice, Jesús, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Y también dice lo contrario, para que los que creen que ven, no vean. Y aquí te encuentras esta gente que tiene toda su confianza puesta en lo que son, en lo que tienen, en lo que son capaces de hacer. Jesús no nos quiere como unos pobrecitos víctimas de la realidad, creyendo que no somos capaces de nada. O sea, a veces usamos estas frases de sin Él no soy nada de una manera como muy lamentable. Aquí el punto no es ese, aquí el punto es marcar tu confianza en Él. Que nada en esta vida, ningún recurso, ninguna cosa que tú creas que eres, ninguna cosa que tú tengas, sustituya que Jesús es el único que puede llevarte adelante, el único que puede sostenerte. Compra verdadera visión, no un colirio que te va a hacer ver bien un ratito, pero que luego te va a dejar igual de ciego que antes. El final de la carta dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Esta frase no es una frase que Jesús no haya citado antes. De hecho,
En Proverbios capítulo 3 está esta frase. En Hebreos capítulo 12 está esta frase. Y la única diferencia aquí en Apocalipsis es la palabra reprender. En Proverbios dice, no te desanimes al ser corregido. Cuando llegas, eso en Proverbios, cuando llegas a Hebreos, dice, no te desanimes al ser reprendido por él. Y nos dice que el Señor ama y disciplina y azota al que recibe por hijo. Eso lo encuentras en Hebreos 12, versículos 5 y 6. Déjame decirte algo sobre esta palabra que destaca en este versículo, esto de reprender. Porque supongo que muchos habréis escuchado a alguien reprender al diablo. ¿Habéis oído alguna vez a alguna persona reprender al diablo? Bueno, yo ya tenía esta teología en mi cabeza, o por lo menos mi teoría, más o menos clara. Pero al encontrarme esta palabra en esta ocasión, esta semana, he buscado todas las apariciones de esta palabra en el Nuevo Testamento. Todas. No son tantas, son 18. Ninguna vez se reprende al diablo. Ninguna vez se reprende a ningún espíritu inmundo. Ninguna. 0 de 18. ¿Sabes qué se reprende? Se reprende a tu hermano en Mateo 18. Si no te oye, repréndele para que ganes a tu hermano. Se reprende a Herodes en un texto de los Evangelios. Se reprende las obras de los que hacen lo malo. Se reprende a Jesús. Los fariseos intentaron reprender a Jesús. Al mundo, a los no creyentes, se reprende cosas, se reprende a pecadores, se reprende a la comunidad de fe, se reprende en Tito a los que contradicen la palabra sana, se reprende a los que no son sanos en la fe, se reprende a los hijos de Dios, a los transgresores, a los impíos y a los amados de Dios. Porque la reprensión busca corrección, busca un cambio de actitud, que si la estáis esperando en el diablo, ya os anuncio que no va a suceder. Y la Biblia nos enseña a resistir al diablo, no a reprenderle. A reprender, si lo buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esto puede parecer cuestión de palabras, pero tiene su importancia. Dice que reprender es, a ver, lo tengo por aquí, las traducciones, así, corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o lo que ha hecho. En español, la palabra que aparece 18 veces en el Nuevo Testamento no siempre se traduce por reprender. Algunas se dice redarguir, una palabra que también conocemos, sobre todo en Reina Valera, convencer o reconvenir. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es duro ser reprendido, pero el único y verdadero objetivo de la reprensión divina es reconvenirte a un cambio de actitud, es llevarte hacia un arrepentimiento, no es dejarte donde estás. Dios tiene que advertirte que por ese camino no puedes ir, y lo hace a veces incluso provocándote con frases tan duras como estoy a punto de vomitarte, pero su objetivo no es llegar a vomitarte, su objetivo es que reacciones y te arrepientas y no sigas por el mismo camino que estás andando. Entonces, Hebreos tiene mucha razón cuando dice que no te desanimes, no te canses cuando eres reprendido por Dios. No te canses si demasiadas predicaciones son exhortación. Porque si Dios lo hace contigo, el único objetivo, la única razón detrás de esto es que te ama. Si no te amara, no te exhortaría. Si no te amara, no te reprendería jamás. Si no lo hiciera, no serías su hijo. Lo hace con sus hijos. Lo hace con los que ama. Porque nos ama tanto que está dispuesto a venir hasta donde estemos. Es el pastor que va a buscar la oveja perdida hasta donde esté. Pero nos ama tanto que no quiere dejarnos perdidos. Nos ama tanto que quiere ayudarnos a corregir nuestra vida en aquello que nuestra vida está torcida. Curiosamente, viendo también cuestiones del griego, descubres que la misma raíz corresponde a dos palabras que están en el texto. Y he aprendido algo de esto y lo quiero compartir con vosotros. Al principio, cuando habla del agua, se habla de agua caliente, de agua fría, de agua tibia. Bueno, la palabra caliente tiene la misma raíz semántica que la palabra celoso. Lo digo porque en este versículo dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo me preguntaba, bueno, ¿celoso? Sabemos que el Espíritu nos cela, ¿no?
O sea, que hay un sentido correcto de celar, de ser celoso, pero también un sentido enfermizo de ser celoso, la desconfianza, ¿no? Celos por desconfianza en alguien. Entonces, ¿a qué se referirá cuando dice sé pues celoso y arrepiéntete? Resulta que la palabra original casi es como decir sé pues caliente y arrepiéntete. Hay una invitación de parte de Dios a salir de la tibieza y a posicionarte cerca de Él y arrepentirte. Sé pues celoso de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Retén esa obra, retén lo que Jesús te ha dicho, retén lo que te ha entregado. Sé caliente, acércate a Él, como las aguas calientes medicinales que curan tu vida. Sé pues caliente, celoso y arrepiéntete. Y luego el versículo de las neveras. He aquí, si alguno está a la puerta. Un versículo muy utilizado en evangelismo. Pues peor contextualizado no puede ser. Porque esta frase es una frase dicha a y para creyentes. ¿Eso significa que no podemos usarla para no creyentes? No, no significa eso. Podemos analizar el contenido de la frase y llegar a alguna conclusión de cómo aplica a la vida de no creyentes. El problema es que tendemos a pensar en los no creyentes cuando esta frase Jesús te la está diciendo a ti y a mí. Pero no queremos verlo porque implicaría que yo estoy en mi casa con la puerta cerrada y Jesús está fuera. Pero si lees con cuidado el texto, verás que dice, si alguno, se la está hablando a creyentes, dice, si alguno escucha mi voz. Porque el texto de forma implícita nos está diciendo que hay muchos creyentes en la Odisea que no escuchan la voz de Jesús y que tienen a Jesús fuera de su mesa y fuera de su casa. Y si quieres ser fiel al texto bíblico, necesitas parar y escuchar esto tú como persona, tú y tu casa, nosotros como iglesia, y ser honestos y pensar si nosotros quizá tampoco estamos escuchando la voz de Jesús, o si nosotros cenamos pero no le ponemos plato a Jesús en la mesa, o si quizá incluso lo tenemos allá, fuera de la puerta. Jesús para los domingos. Cuando yo salga fuera de mi casa, ya me encontraré con Él. Pero abrirle la puerta de mi casa, que se siente a mi mesa y escuchar su voz, tiene todas las implicaciones. Todas. Tenerlo solo en la iglesia los domingos tiene muy pocas. Mientras no saques a Jesús del espacio en el que sueles encontrarte con Él, que es este, pocas implicaciones. Poco espacio va a tener Jesús para tu vida. Ahora, si Él tiene el plato en su mesa, en tu casa, todos los días, todas las veces, está por tu casa todo el tiempo y tiene derecho a hablar y es escuchado, eso lo va a cambiar todo. Y esta frase no es una frase para no creyentes, es una frase para nosotros. Y esta cena de la que habla, pues tiene dos simbolismos muy claros. Una, pues la comunión. Cenar con Él es un acto de comunión y podemos pensar en la Santa Cena, podemos pensar en la implicación de comer juntos, Jesús comiendo con personas, la comunión unos con otros, lo que molestaba a los fariseos, que Jesús comiera con según quién, comunión con Jesús. Y la otra, evidentemente, es el banquete escatológico, ¿no? La cena, el momento al final de los tiempos en el que iremos a cenar, a comer definitivamente con Él, que estaremos con Él, en la mesa con Él para siempre en su reino. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Como siempre, la garantía de que algo de lo que Dios te diga sea cierta pasa por la persona de Jesús. Si Jesús no ha resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Si tú esperas resucitar y no asientas la verdad bíblica y la verdad experiencial de que tu única posibilidad de que resucites es que Jesús ya ha resucitado, no estás entendiendo nada. Si Él no está ya con el Padre, tú tampoco lo vas a estar. Pero Él está allí. El último versículo de esta carta y de las 7 cartas y de la serie dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es un versículo que hemos leído
varias veces. Y quiero concluir no solo la predicación de hoy, el mensaje de hoy, sino los mensajes de la serie, con 7 conclusiones. Y lo quiero hacer porque quiero recordaros que una de las cosas en las que más hemos insistido en esta serie es que esto no son 7 cartas para 7 colectivos diferentes, que sí, pero que juntos forman un solo mensaje, estaban escritos en el mismo rollo para que la Iglesia recibiera el mensaje. Así que, en verdad, aunque hemos tomado el tiempo de tener un mensaje sobre cada carta, este es un solo mensaje. Y quiero concluir dando una conclusión de cada iglesia. Y detrás mío, espero, van a aparecer unas diapositivas. ¿Puedes poner la primera, porfa? A ver si... pues la primera no es esta. La primera es Éfeso. Búscame Éfeso. ¿No te las han dado en orden? Éfeso. ¿Cuál es el mensaje? Evidentemente es mucho más extenso y os invito a escuchar las 5 o 6 horas de predicaciones sobre Apocalipsis que ahora tenéis en YouTube. Podéis refrescar los mensajes. Pero, ¿cuál es el centro o el corazón de cada uno de estos mensajes? Éfeso, una iglesia que priorizó y dio mucha importancia a la verdad, que combatía a los falsos profetas, pero que habían olvidado el amor. Quiero que escuches estas 7 conclusiones como el mensaje de Jesús para la iglesia. No dejes el primer amor. Podemos ser todo lo puristas que queráis con la doctrina. Podemos combatir todos los falsos profetas que queráis y podemos investigar y profundizar en las Escrituras para llegar a la verdad. Todo eso sin amor no tiene ningún sentido. Es inútil. Es como si 1 Corintios 13 dijera algo así como, ¿sabes? Lo de címbalo que retiñe y tal. Dijera, aunque entendieras perfectamente todos los libros que hay en la Biblia, si no tienes amor, es que en verdad no los has entendido. Has generado una hipótesis teórica, si quieres doctrinal o teológica, pero no los has entendido. No podemos olvidar esto. Y hay que trabajar. Esmirna, sé fiel hasta la muerte. El padecimiento es inevitable. Ahí en un solo versículo en Esmirna recordaréis que hablaba de la cárcel, de la enfermedad, de la tribulación, de la prueba y de la muerte. Llueve sobre justos, llueve sobre injustos. La realidad de este mundo es injusta porque el ser humano es pecador. Nuestro llamado es ser fiel, a ser fieles hasta la muerte. Y la frase incluye la muerte. No es sé fiel, iglesia, que yo te voy a evitar la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No olvidemos el primer amor, seamos fieles hasta el final. En Pérgamo, lo he resumido de esta manera, hay muchas cosas, pero confía en Jesús por encima de todo y de todos. Una carta en la que se nos habla mucho de los ídolos, de otros lugares, otras confianzas, otras fidelidades. Iglesia, confía en Jesús por encima de todo y de todos. Cada vez que te encuentres en un dilema entre Jesús y lo que sea o quien sea, elige Jesús. Tiatira, retén lo que Jesús te ha dado hasta su regreso. El buen depósito de la fe. Hay unos contenidos, hay unas verdades, hay algo que Jesús nos ha entregado y que estamos llamados a atesorar. No ciegamente, no como fanáticos, sino a atesorarlo de la misma manera que ese versículo que os leía hace un rato en Lucas, que ser rico, sin ser rico para Dios, no tiene ningún sentido. Entonces, que tu tesoro no sea un tesoro que se va a corromper aquí. Atesora lo que te va a llevar a estar con Jesús aquí y ahora y después también. Retén lo que Jesús te ha dado. Sardis, la iglesia de la apariencia, que parecía que estaban vivos, pero no lo estaban. No confíes en tu reputación y arrepiéntete de tus obras muertas.
Es imposible pasar por este mensaje de las iglesias de Asia Menor y no darnos cuenta que hay un llamado constante al arrepentimiento. Hay un llamado constante a la reprensión, al arrepentimiento. Que estamos caminando en un camino y el Señor nos dice, gira y camina en el camino correcto, porque te estás alejando. Si no caminas hacia Él, te estás alejando de Él de alguna manera, en alguna dirección. Arrepiéntete. Deja de confiar en la apariencia, deja de confiar en la reputación y arrepiéntete. Filadelfia. Es interesante que las dos últimas son la más simpática y la más antipática. Filadelfia, que nos lo contaba Jonatán la semana pasada, 6 promesas. Él las fue explicando una por una. Jesús, Iglesia, promete salvarnos y promete protegernos del mal hasta que Él regrese. Todo esto es un solo mensaje. Todas estas cosas son ciertas. Todas estas cosas son lo que Jesús quiere decirnos hoy a nosotros. Y la Odisea, lo voy a resumir con esta frase. Deja que Jesús te diga quién eres. No te creas tu propio discurso sobre quién eres. Yo soy rico, yo no necesito nada. Deja de creerte deja de confiar en tu propia sabiduría, sería otra manera de plantear esto. Deja de confiar en lo que tú crees que eres y escucha lo que Jesús dice que eres. Este es el mensaje de Jesús a las iglesias en Apocalipsis y es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Espero que el Señor os haya estado hablando estas semanas y que sea un mensaje que te lleve al arrepentimiento, que te lleve a la confianza en Jesús, que te lleve a entregarte a Él. El Señor os bendiga mucho.